Tuvimos un tiempo increíble de oración y yo quiero agradecer de todo corazón a las personas que fueron, aunque sea un ratito. Algunos entraron por unos minutos, 15, 20 minutos, y después salieron corriendo de regreso al trabajo. Otros estuvieron desde las 6 de la mañana y varias horas. Otros estuvieron conmigo casi todos los 3 días, de mañana a noche. Y yo quiero decirles gracias por creer que estamos en el umbral de una nueva etapa. Y esto es lo que quiero predicarles el día de hoy. Cuando yo estaba orando el viernes en la tarde, que fue uno de esos momentos en el que no había mucha gente, y estaba yo tirado ahí en el piso, y yo estaba verdaderamente diciendo: Señor, yo quiero conocerte a ti, pero también quiero llevar a la congregación preciosa que tú me has dado el privilegio de pastorear a una nueva dimensión. Porque ¿cuántos saben que el líder es el tapón, o el líder es el que marca hasta dónde la congregación va a llegar? Es imposible que una congregación vaya más arriba o más lejos de donde el líder está dispuesto a ir. Por eso es tan importante que todos los que tenemos una capacidad de liderazgo, sea en la iglesia o sea en un negocio, siempre estemos creciendo. Tú tienes que crecer. Si quieres tener un mejor negocio, tienes que ser un aprendiz total. Todo el tiempo tienes que aprender a ser mejor administrador, mejor inversionista, mejor financiero, en todas las áreas. Porque si no creces, tu negocio no puede crecer. Si tú creces, tu negocio crece contigo. De la misma manera, una iglesia no puede crecer si el líder o los líderes no crecen. Y yo estaba verdaderamente derramando mi corazón al Señor, porque durante unos meses había sentido un cierto desgaste y el filo no estaba tan afilado, tan cortante como debería de estarlo. Y verdaderamente esos tiempos de buscar al Señor nos recuperan el filo, nos hacen otra vez más perceptivos y más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y una de las cosas que claramente el Señor me respondió es que Él estaba haciendo que una etapa terminara y nos estaba introduciendo a una nueva etapa. Y cuando tú dejas una etapa vieja y entras a una nueva etapa, siempre hay un umbral. Digan conmigo: umbral. ¿Cuál es el umbral? El umbral es donde está una puerta. El umbral es por donde tú puedes cruzar de una dimensión a otra dimensión. Es una puerta de acceso. Y yo quiero decirte que estamos hoy parados frente a una puerta. Estamos en el umbral para dejar lo que queda atrás y extendernos hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque Él te ha llamado, Él te ha seleccionado, Él te ha sellado con el Espíritu. Y si tú estás hoy medio aburrido o medio desilusionado o medio apático o tibio, es porque en el pasado Dios te había posicionado en un umbral y no quisiste entrar. Pero ¿cuántos le dan gracias a Dios porque Él nos da nuevas oportunidades? Nuevas oportunidades. Sí, si le vas a aplaudir, apláudele fuerte al Señor. Muchos de ustedes conocen mi historia y saben que yo quería ser un ranchero, quería ser un criador de cerdos. Saben el dicho favorito de mi abuelo que decía: en el cochino todo es negocio y en el negocio todo es cochino. Así es que vamos a hacer un gran negocio con los cochinos y comer carnitas y tacos de cuerito y todo aquello tan rico y tan engordante. Pero Dios cambió todo. Dios cambió todo. ¿Y cuándo fue que Dios cambió todo? ¿Cuándo cambió Dios mi historia? ¿Cuándo cambia Dios la historia de un hombre y de una mujer? ¿Sabes cuándo? En un encuentro. Por eso, cuando estaba diciendo el pastor Israel hace rato que el encuentro comienza hoy, no nos pusimos de acuerdo, pero yo le puse a mi mensaje: prepárate para el encuentro parte 2, porque él predicó la parte 1 el miércoles. Y yo le puse: prepárate para el encuentro parte 2, porque el encuentro con Dios es lo que verdaderamente te cambia tu historia, cambia tu futuro.
Yo recuerdo el día que estaba arrodillado en un campamento de jóvenes. Por eso soy el único loco que grita cuando el video sale en la pantalla anunciando el campamento de jóvenes. Todo el mundo está callado y yo estoy ¡woo! Sí, ya viene el campamento. ¿Saben por qué? Porque mi vida fue tocada en un campamento de jóvenes. Yo me acuerdo que estaba yo de rodillas. No sabía realmente cuál era el propósito de Dios para mi vida, pero lo que sí estaba seguro es que quería ofrecer toda mi fuerza, todo mi corazón, toda mi vida al Señor para servirle. Y yo me acuerdo que en ese lugar era un campamento en la ciudad de Cuernavaca, cerca de la Ciudad de México. Yo sé que para los que no son de México esa ciudad suena rarísimo, Cuernavaca. Y hasta la fecha nunca he visto una vaca ahí, entonces no sé por qué le pusieron ahí así. Pero ahí en ese lugar, en una zona que se llama Chula Vista, era un lugar ni siquiera muy uyuyuy, muy wow. Pero ahí estaba yo de rodillas y el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo: yo te estoy llamando para que me sirvas. Y en ese momento, adiós a las carnitas, adiós a los cueritos, adiós al chicharrón, porque en ese momento mi historia cambió. Ahora, yo sé que quizás no muchos aquí tienen el anhelo de entrar en un ministerio de predicación o de servir al Señor como pastores o ministros en una iglesia, y está bien. Gracias a Dios que no todos son pastores, porque si todos fueran pastores, entonces ¿quién diezma? ¿Es cierto? ¿No es cierto, Víctor? Te digo a ti porque tú sí das tus diezmos. No, esto es broma, es broma. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, todo cambia. Tu futuro cambia. Pero para tener un encuentro con Dios, siempre tienes que estar posicionado en un umbral. Y el Señor siempre está del otro lado y te dice: ven, cruza, pasa para acá. Ven porque quiero tener un encuentro contigo. Un momento de definición altera el curso de tu vida para siempre. Una decisión de fe cambia para siempre no solamente tu futuro, sino el futuro de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Porque cuando un hombre o una mujer se entrega a Dios, no solamente se está entregando él, sino se está entregando también a los que están en él. Y no tengo el tiempo para hablar mucho de esto, pero la Biblia dice que Abraham, cuando pagó los diezmos al Señor, no solamente los estaba pagando por él, sino los estaba pagando por sus hijos, por sus nietos y por sus bisnietos. Por eso es que dice la Biblia que Leví, que era bisnieto de Abraham, pagó los diezmos en Abraham. ¿Por qué? Porque la decisión de fe de Abraham, de bendecir al Señor y de entregarse al Señor, estaba afectando no solamente su vida, estaba cruzando un umbral que estaba afectando el ámbito en el cual iban a crecer sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Mi hermano, mi hermana, te estoy hablando de por qué un encuentro con Dios tiene la capacidad de cambiar tu futuro. Y Jesús es el portal para esta nueva vida. Uno de los versos más conocidos del Nuevo Testamento es Juan 10, versos 9 y 10. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Digan conmigo: yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Por eso, mis hermanos, Filipenses capítulo 3 versos 13 y 14 es tan importante hoy, este domingo 24 de julio. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante.
Y así avanzo hasta llegar al fin de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Digan conmigo, por favor: olvido el pasado. Dilo otra vez: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Otra vez: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Yo siempre he dicho que el problema principal de un ser humano es que se olvida de lo que debería de acordarse y recuerda lo que debería de olvidar. Ese es el gran problema. Por eso Dios dice: hay ciertas cosas que tienes que olvidar y tienes que dejar atrás. Si tu pasado no fue ilustre, no te preocupes, porque puedes entrar a un ámbito en donde ya no importa tu pasado. Me encanta la historia de un amigo que pastorea en una ciudad en el estado de Minnesota, de origen colombiano. Desde chiquito era delgado y no tenía un cuerpo muy atlético, y sus compañeros de la escuela empezaron a hacerle bullying, empezaron a criticarlo y a decirle maricón y decirle afeminado, etcétera, etcétera. Y durante años le hicieron bullying. Y qué triste que muchas veces el poder de las palabras, aunque sea de gente que no es cristiana, tiene impacto en el alma y en el corazón de un niño. Y cuando él creció y ya era un adolescente, empezó a tener tendencias homosexuales, desgraciadamente. Fue con un sacerdote y en vez de ayudar, el sacerdote le dijo: siéntate aquí y yo te voy a ayudar. Y le puso la mano en su muslo y lo empezó a acariciar. Y el resto es historia. Y no estoy criticando ni juzgando a nadie, porque en todos lados se cuecen habas. En iglesias católicas, en iglesias cristianas, en iglesias pentecostales, y en muchos lados donde no hay iglesia. Por eso no predicamos en este lugar Centro Internacional Aliento. Predicamos a Jesucristo, porque Él es el único que nos puede salvar de nuestros pecados. Y este joven creció en una vida terriblemente dolorosa, y no voy a darles detalles porque no tengo tiempo. Y se casó, vivía una vida bisexual, se casó y tratando de, quizás a través del matrimonio, ya poder vencer esa tendencia que le estaba atormentando. Y llegó a un punto en el que era tanta la confusión que a veces se vestía de hombre, a veces se vestía de mujer. Dios en su misericordia le guardó la vida varias veces. Su esposa se divorció de él, tuvo un par de hijos, y después de años de estar en una terrible confusión y terrible dolor, él, por la misericordia de Dios, tuvo un encuentro con Dios. No con la religión, no con un ministro de culto. Tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, entró de un ámbito de confusión, de dolor, de tristeza y de corrupción a un ámbito de libertad, de sanidad y de pureza, y aún me voy a atrever a decirlo, de inocencia en el corazón y en la mente. Porque cuando tú cruzas este umbral, estás pasando de muerte a vida, estás pasando de tinieblas a luz, estás pasando de una vida de completa derrota a la victoria que solamente Jesús te puede dar. Oh, y eso sí vale la pena que le des la gloria a Él. Oh, gracias, Señor. Pero la razón por la que les cuento la historia es porque 6 o 7 años después, él ya estaba sirviendo al Señor en una congregación, estaba trabajando, es bivocacional, hasta la fecha es bivocacional. Y sirviendo al Señor en una congregación, conoció a una mujer que también había pasado por unas situaciones muy difíciles, también se había divorciado y había llegado a la iglesia, se había entregado a Jesús, y el Señor también la estaba restaurando. Y se conocieron en la iglesia, y él empezó a encariñarse con ella, la invitó a un café. Y cuando fueron a tomar café, él por supuesto se interesaba en ella más que por una simple amistad. Y le dijo: yo quisiera entablar una amistad más cercana y más profunda contigo, pero no creo que sea justo que tú te
ilusiones o que te encariñes conmigo sin saber realmente quién soy yo. Y empezó a hablarle de todo su pasado y todas las cosas que él había sufrido desde niño, desde adolescente, desde joven. Y ella lo escuchó con un rostro muy atento. Y él se dio cuenta de que ella, en vez de empezar a mirarlo con un rostro horrorizado y con una cara de decir: ¿quién es este monstruo con el que estoy tomando café? Y haciéndose para atrás, buscando la salida. En vez de estarlo mirando así, estaba mirándolo con un rostro de cada vez más amor y compasión. Y cuando él terminó de contarle su historia y todas las cosas que él había vivido, le dijo: si tú quieres pararte en este momento y salir del café, te entiendo, no te preocupes, yo me quedo aquí y yo pago la cuenta. Y ella le dijo: ¿por qué me voy a ir si tú me estás contando la historia de un hombre que ya se murió? ¿Por qué me voy a ir si tú me estás contando la historia de alguien que yo no conozco? Tú no eres ese hombre. Desde el día que entregaste tu corazón a Jesucristo y que cruzaste el umbral de muerte a vida, tú te convertiste en una nueva criatura. Y a mí no me interesa el hombre que ya se murió. No me interesa esa persona de la cual tú me estás contando, a quien yo no conozco. A mí me interesas tú. Y yo quiero desarrollar amistad contigo. Tú que eres una persona que conozco, que sirves al Señor, que amas al Señor y que tienes en tu vida una gran compasión por los que sufren. Contigo quiero tener amistad. Y por demás está decirles que meses después se casaron y ahora sirven al Señor, pastoreando una preciosa congregación en el estado de Minnesota. Dios es poderoso para cambiar la historia de cualquier persona si esa persona está dispuesta a cruzar el umbral. Y no estoy hablando solamente para los que no han entregado su vida a Cristo. Estoy hablando a ti que hace 20 años entregaste tu vida a Jesús, o cuando menos hiciste una confesión de fe, pero no vives una vida plena en Cristo. No vives satisfecho. Sientes que todavía hay cosas que te están jalando para atrás y te acercas a Dios y de repente sientes que te están jalando hacia atrás. Y yo te digo: el día llegó para cortar las ataduras del pasado. El día llegó para romper con toda cadena del pasado. Entra por la puerta. Entra por la puerta. Encuéntrate con Dios. Shaya la macanda. Salmo 59, versos 9 y 10. Yo pongo en ti mi confianza, pues tú eres mi fortaleza. Tú, Dios mío, eres mi protector. Tú, Dios mío, me amas y saldrás a mi encuentro. Puedes decir eso conmigo, lo que está allí a la mitad. Tú, Dios mío, me amas y saldrás a mi encuentro. Dilo otra vez: tú, Dios mío, me amas y saldrás a mi encuentro. Eso lo dice ¿qué traducción es esa? TLA, traducción en lenguaje actual. Gracias. Tengo tantas que ya se me olvidó cuál es cuál. El mismo verso en la Nueva Versión Internacional dice: tú eres el Dios que me ama e irás delante de mí para hacerme ver la derrota de mis enemigos. Y la versión en inglés es una paráfrasis en realidad que se llama The Message. Dice: God in dependable love shows up on time. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que el Señor viene siempre a tiempo? Él llega a tiempo. Hay quien ha dicho en alguna ocasión: sí, siempre llega a tiempo, pero parece que pierde muchas oportunidades de llegar un poquito más temprano. Ya les dije que se rían de mis chistes, por favor. La palabra encuentro
quiere decir literalmente preceder, anticipar, encontrar o prevenir. ¿Sabes? Dios está anticipándose a ti. He will show up on time. Y te va a encontrar en el lugar preciso donde tú vas a conocer su amor y su misericordia. Él te va a llevar a un lugar en donde ya no vas a ser víctima de tu pasado. ¿Cuántos quieren vivir en un sitio donde ya no hay ninguna condenación, donde ya no hay ninguna cadena de pecado y de temor del pasado? ¿Cuántos quieren estar en un lugar en donde la jurisdicción que gobierna sobre tu vida es la autoridad suprema de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Yo quiero vivir en un lugar donde la justicia de Dios es la ley que establece en mi vida orden y protección. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Pero quiero decirte algo, y es un poquito de advertencia. Si bien no quiero desanimar a nadie, Marcos capítulo 5, verso 2. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Y no era Michael Jackson. No solamente Dios se quiere encontrar contigo, también los demonios se quieren encontrar contigo. Y es una advertencia, porque así como existe un umbral que te lleva a un ámbito de libertad y de plenitud, también hay un umbral que te lleva a la muerte, a la corrupción, a la enfermedad, al dolor, a la miseria. Este hombre endemoniado salió del cementerio a encontrarse con Jesús y sus discípulos. Y conocemos el resto de la historia. Es una historia que se conoce como la historia del endemoniado gadareno. Una vez, por decirlo rápido, se me salió el endemoniado ganadero. Y seguramente también hay algunos así en los ranchos. Vea segundo libro de Samuel, capítulo 22, por favor. En el verso 19 y 20 dice: me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Esa palabra atacaron en este verso es exactamente la misma palabra que se usa en los otros versos que hablan acerca de un encuentro con Dios. La palabra hebrea kadam, y quiere literalmente decir encontrarse con Dios, anticiparse, prepararse para el encuentro. Pero también quiere decir cortarte el paso, emboscarte, no dejarte pasar. Dios está en el negocio de hacerte libre. Él quiere liberarte en la mente, liberarte en el corazón, liberar tus emociones de las ataduras del pasado. Dios puso una orden en mi corazón para esta conferencia, y es que no me olvidara que el mandato supremo que Él me dio en el ministerio que nació en mi corazón cuando Él me llamó fue Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos. Me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad al oprimido, y predicar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza del Dios nuestro, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza.
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Este es mi ministerio y por lo tanto ese es también tu ministerio. Y eso es lo que vamos a ver en el encuentro. Algunos de ustedes han sido emboscados últimamente por demonios, y no estoy hablando de una forma mística, pero Él es el Dios de tu liberación. Acompáñame a Éxodo capítulo 3 versos 18 y 19. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Esto se lo está diciendo el Señor a Moisés cuando lo envió para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Y yo quiero decirte, iglesia, el Señor Dios de Israel ha venido a tu encuentro. Él está preparándose de este lado del umbral. Él está diciendo: ven, sal del lugar de la esclavitud, sal del lugar de la opresión. Pasa por el umbral, pasa por la puerta, la cual es Cristo Jesús, el poder de su sangre, su cruz, que en ese lugar se selló para siempre nuestra redención. Su sangre que fue derramada hoy te hace libre, libre, libre. Sharabatikia. Si alguien me puede ayudar con el piano, por favor. Y fíjate nada más lo que dice a continuación. Dice: el Señor de los hebreos vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, le están diciendo al faraón eso, permítenos por favor hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Eso vamos a hacer la próxima semana. Vamos a hacer un viaje al Music Hall y vamos a ofrecer por 3 días sacrificios al Señor. Pero fíjate cómo termina ese pasaje. Pero yo sé que el rey de Egipto, ¿a quién representa el rey de Egipto? Representa a Satanás. El rey de Egipto representa a Satanás. Dice: yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Mis hermanos, escúchenme por favor. El diablo no conoce por favor. El diablo no se mueve porque le digas: si no fuera mucha molestia. El único lenguaje que entiende Satanás es la potencia de la diestra del Señor. El único lenguaje que entienden los demonios es el dedo de Dios que les ordena que se vayan. El único lenguaje que principados y potestades reconocen es el del poder de la sangre, el del poder del nombre, el del poder de la presencia de Jesucristo. No los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Mateo 28, el domingo de resurrección, el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente, digan conmigo, de repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre de ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando los vieron y cayeron desmayados por completo. Mi hermano, mi hermana,
los que están deteniendo tu milagro, los que están sellando esa tumba y diciendo: se murió su sueño, se murió su futuro, ya no tiene remedio, tiemblan y se desmayan simplemente porque un ángel del Señor viene y les dice: quítense, porque llegó el tiempo del milagro de resurrección, llegó el tiempo de la vida, llegó el tiempo de entender: Dios es por nosotros. Y David, si nos podemos preparar para cantar nuevamente ese canto de celebración que se llama Me Liberó. Vamos a cantar ese canto dentro de unos momentos, porque esa es verdaderamente nuestra proclamación de libertad. Dice en el verso 5: entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo, y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Verso 8: las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, no teman. Y esa es la voz de Dios, esa es la voz de Dios, saliendo con poder, porque la voz de Dios es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Mi hermano, mi hermana, escúchame. La espada del Espíritu es la espada que el ángel del Señor tenía en su mano cuando salió a cortarle el paso a un hombre llamado Balaam, que había sido contratado para maldecir al pueblo de Dios. Y el ángel del Señor sale con la espada, y el burro o la burra no puede seguir avanzando, y Balaam le empieza a pegar y le dice: vamos adelante, vamos a maldecir al pueblo. Yo te quiero decir, la espada del Espíritu va a asustar. Si no asusta a Balaam, va a asustar a la burra en la que va Balaam, y Balaam no va a poder pasar. Y cuando Dios le abra los ojos a Balaam, hasta los chones se le van a caer, porque no hay forma de que una persona pueda mantenerse firme y mantenerse en su misión de destrucción cuando la espada del Señor es sacada y es vista por los enemigos del Señor. La espada de Dios, la palabra de Dios. Oh, oh. Yo veo ángeles entrando en este lugar con su espada desenvainada y rompiendo esferas de maldad, rompiendo opresiones, rompiendo mantos de oscuridad. Vendas mágicas se rompen en el nombre de Jesús por el poder de la sangre. Jesús quiere salirte al encuentro. Es más, Él está listo ya, y Él está diciendo: cruza el umbral, cruza el umbral. No estás lejos, estás parado frente al umbral y puedes ser libre. El triunfo de Jesús en la cruz es la garantía de nuestra salvación. Lo voy a decir otra vez: el triunfo de Jesús en la cruz es la garantía de nuestra salvación. El triunfo de Jesús en la cruz es la garantía de nuestra salvación. Oh, Shaya la bandera. No sé qué hay en tu pasado,
No sé cuánto dolor, cuánta desgracia, cuánta opresión haya en tu pasado, pero el Señor te dice: olvida lo que queda atrás, cruza el umbral y entra en una nueva etapa. Y como iglesia se los digo, hoy es el último domingo de la etapa anterior. El miércoles, el primer día de la conferencia, yo declaro que estamos comenzando una nueva etapa como congregación. Los dolores del ayer, las frustraciones del pasado, los errores y los tropiezos, las confusiones y las disensiones, todo eso queda en el pasado. Entramos en una dimensión en la cual ya no somos atormentados por el ayer, sino que estamos mirando a cara descubierta la gloria del Señor como un espejo y somos transformados.